Estuvo ya está. ¿Ya? Ya. A ver. Buenas noches, bienvenidos una semana más a este programa o podcast o plática que llamamos Tertuleando. Arturo, bienvenido otra vez. ¿Qué tal? Perdón, ¿Cómo es que me están? está hablando mi hijo y no. Buenas noches a todos. Con el gusto de saludarles por cuarta ocasión. Es el cuarto episodio de Tertuleando y nos da mucho gusto, aunque como sabemos pues está toda la actividad taurina en pausa, pero siempre habrá cosas que platicar en esto del toro. Es un mundo tan amplio que siempre nos da para platicar. Sí, sobre todo porque, perdón. Pues como dices, el tema es tan amplio que se presta a anécdotas, a vivencias, a libros, a música. A todo tipo de cuestiones. Que la verdad es que es muy bonito porque son años y años y años y nunca terminas de aprender de la fiesta de los toros. Así es. Yo creo que hay esa parte que siempre hay que explotar porque tú puedes aprender muchas cosas de cualquier aficionado, no necesariamente tiene que ser alguien muy leído o alguien que se haya bajado o cosas no menos, sino que de cualquier persona puedes tener una anécdota que te deje algo padre algo positivo en esta fiesta. Y pues bueno, hace falta con esto que estamos viviendo pues a nivel nacional, a nivel mundial, a veces recordar esas tardes, ¿no? que nos hicieron estar enganchados en esto del toro. Y hoy eso es lo que vamos a compartir, tanto Chema, un servidor, y también ustedes, esperamos los que nos ven ahí desde su casa, que nos compartan cuál es la tarde pues que los ha enganchado, cuál se acuerdan ustedes que es la tarde que todavía recuerdan con emoción. Nos gustaría que nos platicaran. Y bueno, hay algunos temas, por ejemplo, Chema, te platicaba ahorita, el sábado se cumplieron 5 años de la gesta, porque esa yo creo que sí fue una gesta, y que son muy pocas hoy en día, en esta época, de la gesta del maestro Iván Fandiño, en paz descanse, en Madrid, en Encerrona. Sin duda fue una apuesta muy importante del maestro Fandiño, que desgraciadamente no salió como todos hubiéramos esperado, pero con los hierros que escogió llegó lo que, de manera general, lo que todos consideran en España lo que es el minoritario, lo que nadie quiere torear, lo duro, lo que si hubiera salido uno y lo cuaja. Estaríamos hablando de otra cosa. Estaremos hablando de que por sí es una tarde histórica, pero no por las razones que hubiéramos querido, ¿no? Sí, leyendo en varios portales, la Asociación del Toro de Madrid, etcétera, la gente y el aficionado de Madrid lo platica y lo vivió con mucha ilusión esa tarde. Fue un parteaguas y la verdad es que estaríamos hablando de una tarde histórica si es que hubiera pasado otra cosa con el ganado. A final de cuentas, pues sabemos que no tienen palabra de honor, y aunque el maestro seguramente se esforzó él y su equipo en seleccionar los toros idóneos para esa tarde tan importante, pues al final de cuentas ninguno terminó por prestarle, digamos, alguna posibilidad de triunfo, aunque hubo por ahí algunas cosas relevantes. Claro. Hubo un tercio de varas, creo que del segundo, importante, pero simplemente recordar los hierros con los que se anunció, que fue el partido de Resina, fue Seba Gago, fue Pala, o sea, fue Victorino. O sea, la verdad es que en el papel para el aficionado turista era una tarde muy importante, y era una tarde de verdad que pudo haber catapultado al maestro Fandiño, la verdad no sé hasta dónde, tanto con la afición torista como con la afición pues, de todo tipo, ¿no? O sea, vemos que triunfos así con toros
así, pues importa mucho al aficionado en general, no nada más al turista. Pero bueno, la verdad es que pues todavía nos acordamos de esa tarde, sobre todo por lo que pasó después con el maestro Fandiño, ¿no? Que pues a final de cuentas murió como quieren morir todos los toreros en una plaza de toros, y pues hasta la fecha lo vamos a recordar. Y pues esta fecha en específico del sábado pasado, yo pienso que se va a seguir recordando por lo que demostró al seleccionar esos toros y al hacer esa apuesta y al querer que el aficionado común, el aficionado en general, se diera cuenta de lo que es también el toro, el minoritario, aunque como decimos, la verdad pues no salió como él o como todos hubiéramos querido, pero pues es una tarde que seguimos recordando. Y que justo tan extraña como dices, la selección del ganado, pues si la hizo el ganadero, seguramente le apostaban a lo mejor que tenían en ese momento. Si la hizo el matador, que dudo por el tipo de ganaderías, dudo por el tipo de ganaderos que es, o que eran, o que son en algunos casos. Pues en caso que haya sido el maestro Fandiño, seguramente fue a libro abierto y también le tiró a lo mejor. Sí, y claro. Nada funcionó, digo, el porcentaje de éxito escogiendo un toro de cada ganadería, pues es difícil. No es lo mismo que agarrar de la misma ganadería que digas, de este cemental le tengo fe al ganadero a 6 de diferentes, ¿no? Eso fue lo importante, la verdad, que pues bueno, fue una pena que no resultara, pero bueno, la verdad es que fue un golpe en la mesa, y eso yo creo que pues fue un ejemplo, ¿no? Para todos los toreros que pueden hacerlo y que está en sus manos hacerlo. Ojalá que se decidan, porque bueno, a lo mejor pues esa tarde no hubo suerte, pero pues hace poco estaba recordando la tarde en Sevilla de Cobradiezmos, por ejemplo, que pues bueno, yo creo que nadie se esperaba que le saliera un toro hacia Manuel Escribano, ni él mismo, y vimos cómo, pues qué pasó con ese toro, ¿no? Entonces, pues bueno, ya habrá, ojalá que pronto otra gesta parecida, ojalá, que no se ve por dónde, ¿verdad? Pero ni quién sobre todo. Que ahí luego Castella, cuando se anunció con Miuras en Francia y cosas así, como que dices, parece que tiene ganas, pero es complicado. Pero se ve muy, muy complicado. Que igual otra cosa muy importante aquí es, Fandiño nunca llegó a ser figura todavía no mandaba. del toreo, no mandaba a ningún lado, era un torero importante, sin duda es un torero interesantísimo, pero quizá era la tarde para llegar. Esa tarde era la tarde de su vida para despegar, y a lo mejor ya, ¿qué hubiera pasado si hubiera catapultado a Fandiño con un triunfo grande esa tarde? ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor hubiera estado ya en el escalafón de las figuras, a lo mejor ya hubiera sido considerado como figura, y aquí lo importante es la duda que nos queda de si hubiera hecho lo mismo que todas las figuras, o si hubiera seguido apostando por ganado minoritario. Eso es lo complicado, eso es realmente lo interesante, ¿no? El hubiera no existe, pero la verdad es que esa tarde engloba muchas cosas. Una cosa era eso precisamente, ¿no? Si Fandiño le hubiera resultado esa tarde y lo hubiera catapultado a figura del toreo, yo quisiera saber qué hubiera pasado, en el sentido de que yo no lo veo o no lo veía en su momento a Fandiño escogiendo todas las tardes Juan Pedro Domecq, Daniel Ruiz y Salduendo. Yo no lo veía así, no sé. Pues igual que no veíamos a Ferrera, igual que no veíamos a Urdiales, igual que no veíamos a muchos toreros que al momento de que llegan o que firman un apoderamiento importante con alguna de las empresas que pueden, pues han ido al lado de la comunidad. Sí hace falta un torero que con esa capacidad de mando, en razón de sus actuaciones, llegue y diga, pues yo voy a torear. Digo, lo que platicamos otro día con Alfredo, lo de Roca Rey con Adolfo, quizás es lo más parecido en un momento, que el Adolfo, yo vuelvo a decir, creo que ya no se come a nadie. Sí. Pero sí, bueno, hace falta un torero forma que se vaya otra vez al
al lado no tanto de la comodidad o no tanto de la falta de... Digo, porque riesgo tienen todos, ¿no? Cualquier Sí, claro. te puede matar. Pero sí de huirle a los malos de la ganadería que está cabrona. Porque bueno le pueden. Sí, claro. A los malos y al que le huyen. Así es, y pues es el cáncer generalizado, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hubiera pasado con el maestro Fandiño? Ya no lo alcanzamos a ver, no lo supimos. Después de esa tarde, pues igual siguió en Francia y en todos lados, siguiendo toreando lo duro. Y así terminó su carrera, ¿no? Así, desafortunadamente. Pero mató un gozo escolar, güey, que no es cualquier cosa. Un Baltasar Iván. Ah, sí, perdón, un Baltasar Iván. Un Baltasar Iván en Francia, en Aire-sur-le-Dour. Todo lo que mira de él. Entonces, pues bueno, así terminó su carrera, pero por eso está en el sitio en donde está, ¿no? A final de cuentas está en un sitio de, pues prácticamente de leyenda, como todos los toreros que han muerto en el ruedo. Pero sí, es muy relevante pues platicar de aquella gesta de Iván Fandiño que nos vamos a seguir acordando mucho tiempo. Sí, la verdad es que digo, un torero de los que hacen falta. Pero todavía el otro día veía el brindis que le hizo el papá de Víctor Barrio, es algo impresionante, sí. Emocionantísimo. Sí, la verdad es que ese brindis te pone la piel chinita de lo que le dedicó al padre de Víctor Barrio, que también falleció, como sabemos, en una plaza de toros. Es muy, muy, muy importante pues las palabras que le dirigió Fandiño al padre de Barrio. Y pues bueno, sin siquiera sospechar que unos meses después pues en su familia estaría en la misma situación, ¿no? Claro que afortunadamente de ahí, como dicen mucha gente o muchos matadores, la muerte está siempre rondando en las plazas y a la orden de los toros para regalarles como ser pan a la inmortalidad y la gloria. Como decía Juncal, ¿verdad? También, sí. Es correcto. Arturo, hay un comentario de aquí de la gente que nos está viendo, dice que cuando haces el reto del cabello. ¿Quién dijo? Es de la página de la peña, pero creo que es Noriki. Buenas noches, que Arturo ve el reto. No, yo la verdad es que de por sí está uno feíto y todavía le echa ganas para descomponerse más. No, yo me... no es por nada, pero no es cierto. No, es porque hay. No, la verdad yo paso ese reto. Yo sí, la verdad es que no se me acomoda la cabeza mal hecha que tengo, no, mejor así. Y pues saludos a las personas que nos están viendo. Aquí en la publicación me sale Iván Ramírez, por ser patrocinador directo del programa. Iván, esperamos sí, que reabra de la 12, sí. A la 12 y a todos el Piltrafos Team, esos van a ser patrocinadores ahora que abra la 12 nuevamente. Acá está el zurdo, que ya no quiere venir por el coronavirus. El zurdo que es el Rubalcaba, saludos, Rafita. El Jalacables que ya no quiere venir, pero bueno, saludos a ¿quién más está? Está Rafa Jiménez, está Edgar González, Alfredo Cervantes, al que también mandamos un saludo ahí. ¿Cómo no? Y otro que lo haga llegar al matador, José Mauricio, que esperamos que se recupere pronto. Está Hugo Edgardo Ruelas, Domingo, Noriki, Vicente Agustín, el Chori, Arturo Padilla, Chori, saludos, Chori. Roberto Muñoz, saludos primo desde Jalpa, Zacatecas. Mi primo Roberto. Saludos, Roberto. Y pues bueno, seguimos. Ahorita platicábamos antes de entrar al aire, por decirlo de alguna manera, que como que son términos más de televisión. Sí, antes de conectarnos. Antes de empezar la transmisión, platicábamos sobre las tardes que más nos han marcado, o de las tardes que estando en la plaza, de las que más recuerdas. Yo me acuerdo mucho de un torero, más bien de una tarde allá en la Monumental, antes de la modificación, de la remodelación de la tarde. Mi papá me llevó cuando niño, yo creo que tenía como 4 o 5 años, algo que le llamaban el toro de 11. El toro de 11. A mí no recuerdo yo lo que me haya tocado a mí. Me acuerdo mucho una tarde de Miguel Laos. La verdad es que no recuerdo quién era el otro torero. Pero Miguel Laos estuvo enorme, el otro chavo también estuvo bien, pero pinchó. Y no se me olvida porque el torero salió llorando. Y me acordé de él siempre como el torero chillón. Pero nunca me acordé del nombre. Y se grabó esa parte. Y después, pues obviamente con mi papá,
mucho tiempo a seguir a David Silvetti, a seguir a Miguel Espinosa, que son unos toreros que, pues yo creo que junto con José Tomás, los toreros que a mí más me han hecho viajar o que me han movido. Sí. Y ya en la etapa un poco más adulta, yo creo que la tarde de la que más memoria tengo es de la despedida del maestro Miguel. Y ni tan ¿Con Ponce? Con Ponce. ¿2005? Sí. 21 años, hace 14 años fue. Yo tenía 21 años cuando el retiro del maestro. Ya sacamos cuentas. 36 años tengo. Ya un buen rato. Ya, la verdad es que sí, pero sí, tengo tardes, digo, la de Ferrera de hace 2 años. La de Ferrera en la feria. Sí. O sea, sí hay muchas tardes de las que me acuerdo. El otro día platicaba, creo que con Oscar, a quien mandamos un saludo si nos está viendo. Platicaba aquella tarde de Talavante y Fermín Rivera, no recuerdo quién fue el otro alternante porque creo que no estuvo tan bien. Con Begoña, si no me recuerdo, en la que se hinca y la ¿En Calaveras? No, en la feria. En la feria. Sustituyeron o más bien cambiaron de fecha. Estaba Juan Pablo Sánchez anunciado. Ajá. Y cambiaron a Fermín Rivera a la tarde que estaba Juan Pablo. Y esa tarde Fermín estuvo enorme, pero ese cambiado de mano que hizo de rodillas Talavante, sí, la recuerdo. de rodillas, todavía me acuerdo y me pongo chinito. Sí, la verdad es que esa tarde ahí estábamos y una tarde emocionante, sobre todo porque no estamos acostumbrados a que cuando se ponen de rodillas torean así, porque la verdad es que estaba toreando, no parecía que estuviera de rodillas. No, yo me acuerdo que estaba a punto de gritarle que se parara y me lo cambió por un ole, o sea, fue sí, sí. Saludos a Juan Carlos Ramírez Urteaga, que nos está viendo a Nostotitlán. Saludos a Jalos. Yo la verdad tengo algunos recuerdos de tarde, sobre todo así de niño. La otra vez lo platicaba no me acuerdo con quién. Una tarde que me acuerdo mucho, que yo tendría a lo mejor unos 6 años, no sé, por ahí, que estaba Arturo Gilio. Lo platiqué por aquí y se me hizo bastante curioso, ¿no? Que después de tantos años ahora nos toque ver al hijo, a Arturo Gilio Junior, como quien dice, ¿no? Entonces, esa fue una de las tardes, yo no sé, sería porque al último traía una banderilla, no sé, algo así, a lo mejor por eso me acuerdo tanto. Pero sí, habrá sido por ahí del año 92-93 de esa tarde que te platico. Y pues se guarda, no sé, en el recuerdo, ¿no? Otra tarde que me acuerdo mucho, no sé por qué, porque la verdad es que no hubo mucho que rescatar. También mi papá es armillista, pues siempre fue armillista, ¿no? Y fuimos a verlo a la México cuando le confirmó la alternativa a Cayetano. A Cayetano, que bueno, el maestro Miguel no cabía en el burladero. La verdad es que no estaba en condiciones de reaparecer, ni mucho menos. Pero bueno, a lo mejor fue un compromiso que hizo con la familia Rivera, que pues él se comprometió a confirmarle a Cayetano y lo fuimos a ver a México. Hicimos el viaje ahí con unos tíos y con mi papá y fuimos a verlo. Esa es otra de las cosas que me acuerdo. Íbamos viendo un documental muy interesante que si pueden conseguirlo, háganlo. Es un documental que hizo un estadounidense. Se fue ahí a la casa del maestro Fermín. Y hay escenas bien interesantes porque aparece el torero César Pastor, aparece Fermín Espinosa entrenando juntos, aparece Miguel, todos a una edad muy temprana, muy chavos pues se ven. Y aparece la madre de Miguel y de Fermín, el maestro Fermín igualmente, ahí en la hacienda. Y bueno, por ahí anda ese video, está en inglés, narrado. Pues igual lo podemos publicar hasta que el copyright no lo quite. Que sí, seguramente va a pasar. Yo lo tengo por ahí, vamos a hacer el intento de publicarlo. Está narrado en inglés, pero está interesante. Creo que todo desemboca pues en la alternativa en Querétaro, de Miguel. Pero la verdad es que no tiene desperdicio el documental. Vamos a hacer lo posible por publicarlo. Otra de las tardes que me acuerdo fue obviamente la de Ferrera en la Monumental. Yo creo que esa tarde
ha sido de las que más me ha emocionado. La tarde de febrero hace 2 años en la feria. También por ahí Talavante con un vestido lila y oro, no sé si te acuerdas, pero eso creo que fue en Calaveras. También me ha tocado ver, sí. Que uno que entró de sustitución, ¿no? El que se rompió un pitón, si no me recuerdo. Sí, era un torito. Otro, pues la faena de Morante el año pasado, la verdad, sí ha sido una de las faenas que más he disfrutado en la Monumental que tengo yo recuerdo. Morante estuvo cumbre el año pasado. La verdad es que de las 20 tardes que lo vamos a ver y está mal, esta tarde nos hizo que valiera la pena ir otras 20. La verdad es que sí. Y pues alguna tarde en la México también, a la que fuimos, a la Guadalupana, también donde estuvo José Tomás. Enorme Manzanares ese día. Estuvo muy bien Manzanares. Bueno, Sergio Flores estuvo bien, ¿no? En lo personal no me convenció tanto ese día, me ha convencido más en otras tardes, pero pues también estuvo... Pues buen triunfador, ¿no? Estuvo compitiendo, sí, fue el triunfador. Que no sonaron después de la oreja de Manzanares y la oreja de Tomás. Sergio Flores, quizá un poquito exagerada, o no sé, pero para mí no era dos. Otra tarde, pues, sin duda, y nos tocó también estar ahí, fue la tarde que no se nos puede olvidar de abril del 2010, ¿no? Con Navegante, pues. Sí, claro. Esa tarde la verdad es que se vivió diferente, fíjate, yo en ese entonces trabajaba en el patronato de la feria y me di una vuelta temprano a los corrales y estuve en la plaza desde temprano. Y estaba yo ahí, pues, emocionado por un lado, y por otro lado estaba un poco... La tarde no pintaba bien, o sea, la verdad es que el clima, había mucho viento, no era una tarde que tú dijeras se prestaba para ver toros, ¿no? O sea, la verdad es que no. Era una tarde un poco gris, un poco como dudosa. La verdad es que no me gustó la tarde desde el principio, desde la mañana, desde temprano que estuve en la plaza. No me gustó, la verdad. No, sentía un ambiente un poco raro, no sé. Y pues a final de cuentas pasó lo que todos sabemos. Y yo nunca había visto eso en una plaza, o sea, que la gente estuviera llorando, rezando, en shock. ¿Y sabes? Sí, no, es que estuvo horrible. Yo me acuerdo, en cuanto Navegante agarra a José Tomás, yo me salí. Por lo mismo, la onda esta de la donación de sangre, no sé cuántas cosas, yo me fui para el lado de... Sí, otra cosa que nunca había escuchado en una plaza es lo que tú dices, que estaban anunciando que quien tuviera el mismo tipo de sangre... Al principio. Ya puede ser así como que vengan todos. Sí, ya después ya... Como que necesitamos sangre. Esa tarde, yo me acuerdo cuando iba hacia el patio de cuadrillas, me tocó ver bajar el helicóptero, que después en el cual no se llevaron a José Tomás. Digo, yo creo que tú vi a Joaquín Sabina de aquí donde estás tú, que era así como que algo que había soñado toda mi vida y no me atreví a pedirle una foto. No era el momento. Pero fue así como un pedo de... Todo estaba raro, o sea, esa tarde incluso el concierto de Sabina en la San Marcos fue extraño, fue todo, o sea, todo el día estuvo raro. Sí, es de esos días que no sé, como que no se presta pues para toros, o sea, es de esas tardes que huelen a tragedia, ¿no? Que pues estuvo a milímetros de ser una tragedia, o sea, la verdad es que lo que hizo el doctor Alfredo, lo que hicieron el equipo médico ese día, la verdad es que fue un milagro, o sea, esto les pasa en cualquier otra plaza de toros y la verdad es que se les muere José Tomás, o sea, no tengo duda de eso. Sí, de acuerdo. La genialidad, la capacidad, la preparación del equipo médico, de todos los que participaron, la verdad es que mis respetos. Yo creo que son el mejor equipo médico de este país y quién sabe de cuántos. Sabemos que luego yo me metí a ver muchas noticias de España, de lo que pasaba en ese momento. Un muy amigo mío estaba de intercambio en Sevilla y me pasó muchas notas y demás. Y la verdad es que, bueno, sabemos que a lo mejor cuando uno no conoce pues
otro país a lo mejor tiene un concepto erróneo del mismo, ¿no? Y creo que se pecó mucho en Europa, en España se pecó mucho de a lo mejor no conocer qué era Aguascalientes, ¿no? Se pecó mucho de juzgar que no tenían ni siquiera, que no teníamos ni siquiera una enfermería digna, que no se tenía, y la verdad es que eso pues sí ofende, ¿no? La verdad, porque para empezar yo les aseguro que ni en la Plaza de las Ventas de Madrid está estacionado afuera un helicóptero para ver si hay que trasladar a un torero caído. En ninguna plaza del mundo. No. En Aguascalientes ese día estuvo el helicóptero a disposición del equipo médico si así consideraban trasladar a José Tomás. En ninguna otra plaza del mundo pasa, la verdad. Y bueno, obviamente el shock, el baño de sangre, porque tú sabes, la sangre corría desde el ruedo, el callejón estaba encharcado de sangre, la enfermería estaba completamente encharcada de sangre, la puerta estaba llena de sangre, todo. Caía de agua de la puerta por la escalera. Sí, o sea, el maestro perdió 7 litros de sangre, creo, por ahí, no sé. Entonces la verdad es que sí fue a lo mejor para el papá de José Tomás fue un impacto, ¿no? Ver eso, yo entiendo. Pero lejos de agradecer públicamente lo que pasó con el equipo de médico y demás, a lo mejor pues hubo declaraciones desafortunadas, ¿no? Que la verdad yo sinceramente le digo que en cualquier otra plaza seguramente se hubiera muerto José Tomás, así. Acá hubo, no sé, la mano divina que lo salvó y además obviamente la preparación de todo el equipo médico, pero a final de cuentas todo lo que digan la gente, lo que diga hasta su papá, pues no tiene importancia, porque el maestro siempre se mostró muy agradecido con el equipo médico. Sí. Si te acuerdas, los invitó a la reaparición en Granada. Y a Valencia. Sí, a Valencia, fue en Valencia. Entonces, pues él creo que siempre fue muy, muy agradecido en ese sentido. Creo que a la fecha. A la fecha, sigue, sí. Sigue muy metido el matador con el equipo médico. Y digo, esa tarde, desde la intervención del maestro Harris, a quien mandamos. Sí, cómo no. O sea, fueron claves para que se salvara. Para salvarlo. Incluso la forma en la que cruza las piernas el matador después de verse la herida, o sea, todo fue preciso para poder salvarlo. Sintiendo pues esa jornada tan grave que traía, ¿no? Porque yo me imagino que inmediatamente en el video se ve cuando se trata de reponer o de parar, o no sé, inmediatamente se siente la cornada que traía y ni siquiera hace por levantarse, o sea, ya en ese momento él a lo mejor fue consciente de la gravedad de la cornada y pues ya quedó a disposición de la gente que se lo llevó a la enfermería. Así es. Hay otros comentarios posteriores a la última vez que los leímos. Está Gastón Galván. Saludos, Alfredo, que nos está viendo. El Rafita dice saludos a Emiliano Salazar. Que andaba atrás, cabrón. Dice Gastón Galván, gran torero Iván Fandiño, volviendo al tema. Ajá. Aunque personalmente... Pésimamente administrado. Cierto, es que vi el comentario que mandó antes. Aquí solo toreó 2 o 3 corridas en plazas de tercer circuito, no le pudo sacar rédito a la Encerrona de Madrid, pues sí. O sea, aquí se anunció con Barralba en Guadalajara, que al final terminó cayéndose del cartel o bajándose, no sabemos realmente cómo fue. Con un parte médico de esos de los que se sacan de la manga, Ponce y compañía, que sí. La verdad es que, pues bueno, no hablo muy bien del maestro Fandiño en esa situación. No sé si sea él, no sé si hubiera sido él o el equipo que lo manejaba, no sé la verdad, pero pues sí eso le queda de sabor de boca al aficionado que pues no aprecia la categoría que tuvo Guadalajara, porque era un corridón de toros esa ocasión de Barralba. No apreciaba la categoría que tenía, la relevancia que tiene Guadalajara para nosotros,
Y pues tan simple como bajarte del cartel, ¿no? Como si fuera La Chona, como si fuera cualquier otro lugar. Dices, pues bueno, a lo mejor mal informado, mal administrado, etcétera. Ocurrieron rumores de muchas cosas, ¿no? Que vio, le dio miedo, que dudo. No, yo creo que no. Que vio la corrida, que era una corrida de Atanasios, que era enorme, de Barranco, y que había pedido más dinero y no se lo quisieron dar. Infinidad de rumores de los cuales solo ellos sabían, solo su grupo y el matador. Sí. Pero a los 3 días estaba rejoneando. Sí, no, o sea, era de esos partes médicos que se sacan completamente de la mano. Armando Hoyos dice, Sergio Flores estaba tan feo su vestido en esa guadalupana que no me fijé en la faena. Bueno, pues sí, la verdad, ese día a mí no me gustó, yo lo vi muy acelerado, pero la verdad es que sí, estuvo bien, pues fue el triunfador. Sí, a la gente de la México le gustó. Jorge Eduardo dice, ya enciérrense jóvenes, invitamos a Susana. O sea, aquí está Susana a distancia, así que no hay ningún problema. Y que de todos modos, por los ámbitos en los que nos hemos movido laboralmente, pues los dos hemos tenido que... Sí, no, los dos estamos en la primera línea de estar... De atención, de estar saliendo. La naturaleza de tanto el trabajo de Chema como el mío es estar en la chamba y pues no. Que no nos podemos guardar. Guardamos las recomendaciones, la parte de la higiene de manos, de no tocarte la cara, claro, de no saludar, de las distancias, pues prácticamente lo que se puede y lo que tenemos que hacer. Pero también es importante, creo que ahorita con este encierro que tiene mucha gente, pues un ratito de hablar de toros creo que no le hace daño a nadie. Claro. Y tampoco somos una cantidad de personas que pongan peligro. No, pues no. Nomás 2 y 25 que están allá atrás en la sala. No es cierto. Pero saludos, Jorge, a ver cuándo nos damos una vuelta de otra vez por México. Rubén de Lira, saludos Rubén. Gastón Galván dice, también estuvo fatal el veedor de JT, de José Tomás, quien en su sano juicio reseña un toro resabiado de 6 años para la primer figura del toreo mundial. Eso es cierto, o sea, de hecho sí, yo me enteré que Navegante, a pesar de tener cara de chiquito, estaba a punto de cumplir los 6 años. Los 6 años. Lo vi hasta que es un reportaje que hizo Carlos Lorenzo, sí, claro. Es buenísimo. Con el ganadero, sí, con don Pepe Garfias. Él fue el que le dijo, sí, tenía 6 años. Era un toro que iba, al parecer, para Guadalajara, que no desarrolló el trapío que exigen allá. Lo dejaron, creo que iba a estar para la México y después al último estuvo para Aguascalientes. Pero sí, la verdad es que el comentario de Gastón me suena muy lógico. La verdad es que considerando cómo se manejan las figuras, ¿quién reseña un toro de esa edad? ¿No? Que la verdad es que ya había pasado por corrales, ya había estado en algunos sitios y pues no sé la verdad si fue un error ahí del veedor, del equipo, no sé. Pero bueno, recordamos en 2015 que hay rumores de que trajeron cuántos toros para ese día. Era un baile de corrales impresionante, que habían traído 30, 40 toros, algo así. Para sacar mano a mano con Sotoluco, para sacar los 6 de esa corrida. Y que el sexto era de cara muy sí, chiquito. Y que fue muy dispareja esa corrida, que le tocó, creo que su primero o su segundo a Sotoluco. 580. Enorme, el toro era un torazo, estaba enorme. Y si recuerdas, al otro día Silvetti regaló uno que se quedó de Fernando de la Mora, que igual traía 500 y tantos y lo inventó. Ajá, sí. Sí, tiene razón, sí es un error del veedor, pero ahí yo recuerdo mucho pues qué será, monólogo o discurso que dio el maestro Tomás cuando le entregaron el presentó el libro. Cuando le entregaron el premio, el Paquiro. El Paquiro. Él hablaba sobre sobre Navegante y le dice, es que técnicamente no veo un error en esa jornada, simplemente el toro volteó y se lo encontró, porque la mayoría de las jornadas encuentras el error técnico, en el que
en el que el torero hizo algo mal para que el toro lo levante y meta la cornada, pero ahí pues el mismo José Tomás dice que no lo encuentra. Ajá. Así que son lo que él dice en ese mismo discurso que después plasmaron en Diálogo con Navegante. En Diálogos con Navegante, así es. El tributo de sangre que le tocaba pagar. Pues sí. Así es como lo deben de ver, la verdad. Digo, no se puede ver de otra manera. Sí, el toro al matador le da todo, ¿no? Igual que el matador le entrega Así es. gran parte y el riesgo de su vida. Sí. Sí, la verdad, pues esa ya nos alargamos en esa tarde, pero es que sí, los que pudimos estar ahí, la verdad es que sí la seguimos recordando. Pero bueno, hay otras tardes igual más agradables, porque esa de plano no fue nada agradable, ¿no? Pero... Ahí que tomaste el tema de 2015, si bien la tarde de Sotoluco, que yo creo que fue la tarde que yo mejor vi a Sotoluco, mejor en ese mano a mano con Tomás. Yo recuerdo que nos formamos, los boletos empezaron a vender el lunes y nos formamos desde el jueves. Uh-huh. Y que creo que ahí fue cuando empezamos a forjar la amistad. De manera más seria la amistad que tenemos. De ahí se derivó la peña, de ahí se derivaron muchas cosas que... Es que hicimos campamento ahí. Sí, hicimos carne asada allá afuera de la Monumental, estuvimos ahí, ahí estuvimos no sé cuántos días, pero no fue un día, fueron como 2 días, ¿verdad? Yo me quedé solo el jueves en la noche, que les dije, tráiganme una silla, yo se las cuido. Sí. Y a partir del viernes empezaron a llegar. Sí. Nos quedamos ahí hasta el lunes, que el lunes a las 10 de la mañana empezaron a vender los boletos. Afortunadamente creo que todos conseguimos. Sí, todos conseguimos, pero la verdad es que ahorita lo ves y dices... No lo volvería a hacer. Tú llegaste el jueves, no lo volvería a hacer, o sea, tú llegaste el jueves, yo no me quedé a dormir, yo me iba a dormir y regresaba. Pero para los que se quedaron a dormir ahí, de hecho, hay unas historias ahí medio complicadas. había una casa de campaña como para 3, entonces ya sabrán ahí, no sé qué pasó. La mía individual. Pero estaban bien contentos, es lo bueno. Sí, la verdad que fue una tarde, una experiencia muy bonita. bonita. Bien contentos, sí. Pero sí, no lo volvería a hacer. O sea, sí, no, el sábado fue la carne asada, ¿no? Creo que el sábado. Sí, porque el domingo llegó la policía, nos quitaron Sí. Nos quitaron, no le acuerdo a mi papá porque me la va a cobrar, pero nos quitaron la hielera que teníamos ahí con cervezas y con no sé cuánta cosa ahí. Y ya lunes pues... Pero el sábado sí estuvimos a gusto ahí con la hielera y la carne asada que hicimos. Oye, salieron un montón de publicaciones que decían que yo era revendedor. Es que estabas ahí cerquita de la... No, cometí el error de que Alfredo, que vino de México, a quien le mandamos un saludo, no sé si nos está viendo. Él y yo nos íbamos a desayunar a Vips. Uh-huh. Y un día de esos publiqué desayuno de revendedor. Y de ahí, sí, de ahí la gente de güey estaba revendiendo, no sé cuánta cosa. No, pero bueno, hasta eso sí, todos los que estuvimos ahí alcanzamos boleto y además se dio una amistad padre y pues a partir de ahí ya empezamos a vernos más en la plaza, a ubicarnos, a platicar y pues de ahí surgió Tendido Bravo, al final de cuentas. Sí. ¿Verdad? De ahí surgió. ¿Qué más? Ojalá que ahorita los que nos están viendo nos platiquen cuáles son las faenas que más se acuerdan de haber estado presentes. Estaría padre que nos dijeran. ¿Leíste el comentario de Armando Hoyos sobre Sergio Flores? Sí, okay. Sí lo leí. Dice Jorge, saludos amigos, también el Arthur entrará al reto. No. Y tú no te digo que entres porque te quedan 3. Si te los cortas y no te vuelven a salir, imagínate nada más. Mejor así déjalo, amigo. Rick Auster, saludos. Dice, y que viva Ponce y Alejandro Martínez Vértiz. Pues fíjate que te doy la razón en Martínez Vértiz más que en Ponce todavía. Como saben, yo sí soy anti-Ponce completamente. Que hoy salió un video de Ponce que lamentable. Es totalmente lamentable. Lamentable, o sea, entiendo que tengan no sé cuántos días encerrados, pero de verdad es lamentable. Pues sí, digo, ¿cómo defiendes sobra, eso? ¿no? O sea, es innecesario, pues igual podría haber, quiere mandar un mensaje o quiere hacer cualquier cosa, pues se graba diciendo algo, saludos, o mandándole fuerza a España, o
O hasta un quédense en casa, güey, o sea. Digo, cada quien, ¿no? Pero para una figura del toreo, a mí no me convence eso. Digo, no me gusta. Ahora a lo mejor habrá gente que le guste y habrá gente que diga, pues bueno, es libre de hacer lo que quiera, pero para una figura del toreo del calibre que tiene y de la importancia que tiene hasta la fecha Ponce, se me hace, la verdad, ridículo. Pero bueno, Pues sí. también se me hizo ridículo que saliera con smoking a torear un festival, o no, ni siquiera festival, era corrida, no me acuerdo. Pero era corrida, Pero en bueno, teoría, porque creo que, si no mal recuerdo, la mitad de los toros los mató de luces y la otra mitad los mató no de... recuerdo, pero la verdad Los ni motos me quisiera acordar. Incluso Pero- pues también ya cambia la música en sus corridas, o en algunos las ha cambiado, que quitan los pasos dobles, quitan las bandas para meter sinfónica, que Sí. puede ser muy bonito, puede ser artístico, puede ser incluso más culto si quieren, pero le quita Le quita la esencia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Le quita la esencia. Jennifer Cruz Salas dice saludos, soy su fan. Sí, ya sabíamos, Jennifer, pero gracias por reportarte. Sí. No te creas, saludos. Saludos y gracias. Estamos, ojalá que nos platiquen pues cuáles son sus corridas que más recuerdan. Otra que se me pasó decir a mí, que no fue aquí, ahorita lo que dijiste de que pues Tomás nos ha hecho viajar a todos, Juriquilla, aunque eran unos, la verdad es que eran unos novillos que igual a Juriquilla pues no se le puede exigir tampoco el toro de Guadalajara, ¿verdad? Juriquilla es prácticamente un cortijo bonito. Sí. Entonces, no hablemos de categoría porque no la tiene, ¿no? O sea, es la verdad. Pero lo que pasó ese día con José Tomás, la verdad es que todos nos acordamos, fue de cumbre, o sea, fue enorme lo que hizo ese día José Tomás. Sí. Digo, La verdad. la solemnidad de todo, ¿no? Digo, quitando todo lo que es El silencio. entorno, quitando todo lo que quieran y le quieran criticar a Juriquilla. Que por cierto, aquí que está Hugo, le debo todavía su boleto para esa corrida. Ese día sí por poco no alcanzábamos, ¿eh? Ese día sí estuvo más complicado lo de la cuestión de los boletos. Porque eran 2 por persona. Pero te digo, quitando todo el entorno, todo lo pomposo que fue el evento. Sí, la verdad es que incluso, como decías, el silencio en la plaza, porque se oía Murrieta que estaba narrando. Sí, Murrieta estaba narrando y la gente lo callaba. Al profe cuando quiso gritar desde la primera profe vez también. para atrás. Sí. O sea, fueron muchos detallitos en los que estuvo muy bien. Yo me acuerdo incluso, no recuerdo si su segundo o su tercero, pero la gente lo obligó a dar la vuelta al ruedo a José Tomás después de 7 pinchazos. Al segundo. Ajá. El segundo, así como que dices. Sí, no, bueno, además que pues ese día estábamos puros tomasistas, ¿no? O sea, Tomasistas, el evento es totalmente fue un evento triunfalista. social. Sí, no, social, triunfalista, a más no poder, pero bueno, se apreciaron cosas interesantes. No podemos criticar pues el trapeo de los toros de ese día porque pues como te digo, o sea, era una plaza que prácticamente pues es un cortijo, ¿no? Sí, es una muy fiesta bonito. que hace el pollo Torreslanda a su gusto y que él quería tener a José Tomás. Y ya. Aparte es una plaza bonita, Es dices, una plaza cortijo preciosa, bonito, sí. comodísimo. Sí, la verdad que sí. Esa parte de que no haya vendedores, a mí me gusta, que Sí, tengas que salir a claro. comprar tus cosas. Así debería ser en todos lados, ¿eh? Así debería ser. En plazas europeas, si quieres comprar algo, te sales al pasillo y si tocan los clarines y no has regresado a tu asiento, te quedas en los pasillos, tú ya no puedes pasar, o sea, es parte de la seriedad, ¿no? Es parte de que hay vendedores, por supuesto, de chelas y de todo tipo de cosas, pero la verdad es que no pueden andar transitando como si nada, o sea, cuando está el toro, o sea, no pueden, porque ahí sí respetan la autoridad, o sea, ahí sí los multan, no sé, los suspenden o no sé qué les hagan, pero se respeta. Tú puedes ir al baño a comprarte una cheve, etcétera, pero si no regresas a tiempo te quedas en el pasillo y no hay vuelta para atrás, o sea, eso debería pasar en todos lados, ¿no? O sea, por lo mismo, en los pasillos, por ejemplo, en la Plaza de Madrid, en Nimes, en Sevilla,
tú ves que ahí está la barra, o sea, en los pasillos está la barra y está una televisión, por si ya no alcanzaste, pues ahí te quedas echándote una cheve en la barra y viendo todo, en la tele, ¿no? O sea, incluso la parte de la pirotecnia fue una tarde bonita, o sea, toda esa parte de la despedida de Fernando Ochoa, que también estuvo enorme. claro, completamente triunfalista como tú bien lo dices, pero bueno, también se disfrutó, ¿no? Otra tarde que pues la verdad es que es la que... Bueno, Luis Fer Pérez Luis Fer, a ver, nos habla del indulto lantano de Jaral de Peñas por parte de Fernando Ochoa, como una tarde que lantano. Mi estimado Luis, ¿cuándo habrá sido? ¿Qué año? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de qué año fue ese indulto y en qué plaza? Yo no recuerdo, ¿habrá sido aquí en Aguas? Hubo una tarde de Fernando Ochoa que creo que fue esa, Ajá. aquí en Aguascalientes, de la que me acuerdo que la gente lo sacó a hombros hasta Fiesta Americana. Hasta la Fiesta Americana. Sí, creo que fue esa tarde. A ver Luis, Pero... si fue esa. Yo no me acuerdo, la verdad es que yo no recuerdo esa tarde. Yo no me acuerdo. Pero bueno, ahorita que nos confirme. Pues creo que fue en la temporada de despedida de Fernando Ochoa, o un año antes. Ya ves que fue una temporada muy larga en la que se estuvo despidiendo en todos lados. Sí. Porquilla. Pero eso es reciente. A mí se me hace que fue antes. 14. No, a mí se me hace que fue. Ahorita a ver si nos puede. Si nos sigue viendo y nos puede contestar, yo pienso que fue antes. Pero bueno, ahorita veremos. Rick Auster, Nos brincamos al Mimingo, Hugo Edgardo, saludos. Vamos a organizar una carnita asada otra vez como en los viejos tiempos. Pues ahorita no se puede, Mimingo, pero bueno, ya pasando todo esto, la contingencia y ya vemos los que queremos. Sí. Ojalá todos. Saludos al Neto, a mi estimado Neto que está viendo el video, a mi Tigre, saludos Tigre, al Ro, saludos amigo hasta México, un abrazo. El Mimingo otra vez, un hermoso recuerdo que me fui a formar para ver a Tomás Ajuriquí. Y no fue. Y no fue. No nos consiguió boletos a todos y no fue. Ahí te la debemos, Mimingo. Con razón siempre se lo anda cobrando desde ese día. Cada que nos ve, una chelita por aquí, una cuba por allá. Pues la verdad es que todavía se la debo. O sea, tiene razón. Rick Auster dice, hablando en serio, recuerdo el indulto del Toro de Shanghái, Gibraltar en México. ¿Cómo no? Buenísimo, Sergio Flores. Gibraltar, yo sí me acuerdo también, sí. Que los citaba de lado a lado y se arrancaba. Y fíjate qué interesante lo que dice. Curiosamente, le brindó ese toro a la esposa de Sordo Madaleno, el ganadero de Shanghái, y de ahí para el Real su carrera despuntó. Está interesante. Yo sí me acuerdo de ese toro. Gibraltar fue un gran toro. Muy bravo. Yo creo que de los... Bueno, hace poco, con este indulto de Ferrera, hablaba con Manuel Gil, gran amigo, y Manolo, también de México, un saludo. Y con Jorge hablábamos sobre los indultos en la México, que decíamos... No, cierto, el indulto de Piedras Negras. Ajá, sí. Que tuvo demasiados detractores, que la gente se no de indulto, y yo decía, güey, es que es más de indulto que el 70% 18 de los últimos 20 que, sí, que se han indultado en la México. Sí. Y entre ellos salió Gibraltar y decía, no, sí es. O sea, creo que Gibraltar puso de acuerdo la verdad que sí. A todo el mundo en la México. Jorge Armando, tarde la de la alternativa de Frausto en la Nuevo Progreso, sí. Mi George, a esa nos organizamos para ir a Guadalajara. Híjole. Fuimos a Guadalajara, el cartel, en el cartel estaba Juli Morante y Ricardo Frausto. Que a Frausto, pues, no le fue tan bien. No le fue tan bien. Querido. Sí. A Morante tampoco, porque se le fue un toro vivo. Sí. Y a Juli tampoco, porque su segundo toro se rompió una pata y ya se quedó inutilizado para la liga. No fue una tarde triunfal. Pero en papel era un cartelazo, sobre todo porque Frausto venía bien. Queríamos verlo. O sea, la verdad es que era un novillero importante. Fue un novillero importante. Pues la última feria en la que estuvo toreó las 2 tardes. Triunfó en muchas plazas, en Guadalajara triunfó. Estuvo muy bien en muchas plazas. Pues era consentido Guadalajara, por eso la alternativa ya con ese cartel, digo, Padrino, Morante y... No, fue un cartel de lujo, un cartel soñado para una alternativa. 17 de noviembre, si no me recuerdo. La fecha no la tengo, pero lo que sí es que nos organizamos y en una camioneta fuimos varios amigos ahí a la Nuevo Progreso. Noriki, que es el que hace comentarios desde la página de la Peña, habla de Campero de Teófilo con Castela.
Creo que es Noriquía, no me hagan mucho caso. Campero, un Teofilito con Castela. Ese no era Teofilito, Campero sí era un Teófilo con toda la barba, era un torazo, pues bravo. De inicio era un toro que tenía ¿cuántos meses en el corral? Pues no sé, pero la verdad es que cuando salió, dijimos, esto no puede ser de Teófilo, se equivocaron. La verdad es que fue un toro muy bravo, que Castela se vio casi pues en el límite y se vio un poquito más que no le pudo, la verdad. Y a un Teófilo, por eso les comentaba la vez pasada que en todas las ganaderías hay toros bravos. Lo que pasa es que la selección, esa ya es mano del ganadero. Eso ya es completamente el ganadero de la selección y de las líneas que él tenga. Aquel día con lo que le salió a Castela fue un reserva, ¿no? O sea, ni siquiera ese fue un toro. No sé si recuerdas ese año en la feria, a Morante se le había anunciado con Teófilo. Ajá. Y la corrida no pasó y se la sustituyeron por Villa Carmela, que fue un corridón de Villa Carmela. No caminó como hubiéramos querido, pero sí. En presentación era... Sí. Era impecable. Que le revisaron un toro que era ensabanado, no me acuerdo, uno blanco muy bonito, que se cayó 2 veces antes del caballo, que después mató Diego Emilio a puerta cerrada ese día de la noche. Y salió Campero. Ajá, toda la corrida de Teófilo le echaron para atrás. Y Campero se quedó en el corral de la Monumental. Entonces estuvo en la feria desde abril hasta Calaveras. Y en vez de salir corraleado, salió muy bravo. Muy bravo. La verdad es que yo creo que nadie se esperaba que saliera así ni Castela, la verdad. No, la verdad es que nadie. Y además es un toro entipado, un toro hecho y derecho, O sea, la verdad es qué bueno que nos recuerdan a Campero. J.C. Jardín, un saludo, soy el que les renta las mesas y sillas. Cada que tienes evento. Saludos. Rafita dice que el rabo que cortó el tuco. Bueno, Rafita. Una tarde inolvidable para mí, dice. Una tarde inolvidable para... Sí, ya lo sabemos. Pues fíjate que ahí ya viendo o recordando esto que dice Rafa sobre el rabo del tuco. No nomás el rabo del tuco, o sea, la San Marcos nos ha dejado tardes inolvidables. Sí. Yo me acuerdo de una novillada de José Tomás, Fernando Ochoa y... Pedro Montes. No está Pedro Montes, estaba Luébano. Que, digo, yo tenía 7, 8 años, güey, o sea, con esos años, ponle 10. Ajá. O sea, son tardes de las que todavía me acuerdo, güey. Me acuerdo mucho que un amigo de mi papá, Pepe Piña, que también le mandamos un saludo, le quitó el suéter a su niño para aventarse a Fernando Ochoa, güey. O sea, no se me olvide que su niño ahorita ya tiene 20 y tantos, 30 años. Bueno, es que esa fue una época, ahí los que tuvieron la oportunidad de vivirla en pleno, porque pues seguramente yo también fui a algunas novedades en esa época, pero pues la verdad es que yo no tengo una memoria, un recuerdo tan fresco de eso, no recuerdo muy bien, pero los que les tocó vivir esa época en pleno se acordarán que yo creo que ha sido o fue una de las épocas más bonitas en cuanto a novilladas en la San Marcos, que era una competencia y era una camada de toreros tan interesantes y era una empresa encabezada por el Cabezón González que se preocupaba pues por meter gente a la plaza, por interesar, por hacer carteles que la gente quisiera ver, por hacer competencia con los novilleros, y creo que lo logró. Pues esos manos a manos de Ponce, de Tomás con Pedro Montes llenaban la plaza donde se pararan. Bueno, hay una foto que ha circulado mucho por internet, que está el ganadero, el Cabezón González, está Luébano, está Fernando Ochoa, está el Ratón, está Jorge Mora, está Pedro Montes y Tomás, que pues eran los novilleros punteros, digamos, en esos años, que al cabo de un tiempo algunos se hicieron matadores de toros, otros no tuvieron esa oportunidad, pero como novilleros la verdad es que la competencia fue enorme. Yo, por lo que me platican tíos y mi papá, etcétera, en ese entonces era una competencia pues muy padre, porque pues lo que pasaba en la San Marcos pesaba en todos lados. Tan es así que bueno,
en esas épocas, pues José Tomás se hizo aquí, o sea, se hizo en la San Marcos, Sí, no podemos decir que no. Se hizo toreando con Jorge Mora, con Fernando Ochoa, con Ruébano, con ellos fue con los que José Tomás se hizo torero. Y él recuerda bien eso, y si alguien ha tenido la oportunidad de platicar con él, te platica de las épocas del Hotel Francia, cuando iba a desayunar, etcétera. Mucha gente, muchos taurinos viejos que hoy ya no están con nosotros, taurinos viejos de cepa que lo conocieron y que platicaban con él. Y que lo apoyaron. Don Juan Andrea fue uno de ellos, etcétera, ¿no? Don Juan Andrea apoya a todos los toreros, ¿no? O sea, era un personaje importante en la fiesta. Sí, totalmente. Que bueno, hoy en día yo siento que hay muchos vacíos. A lo mejor no es tan cierto que todas las épocas pasadas fueron mejores, aunque hay cierta teoría de que siempre el ser humano tiene eso, ¿no? De que épocas pasadas siempre fueron mejores que la actual. Pero creo que en este sentido en la fiesta sí, pues sí ha cambiado mucho, y a veces para mal. Yo creo que para mal en muchas cosas. Pues ya, digo, lo hemos platicado y lo hemos leído en muchos lados. O sea, en la época ya de Belmonte y de Joselito decían que el toro de antes era el bueno, que ya no era bueno. Sí, olvídate. Estamos hablando de los 1900 inicios, y ya la gente se quejaba de que el toro no tenía casta, de que ya era más chico que el de antes, que ya no tenía la bravura de antes. Sí, es un debate que lo vimos alguna vez en La Peña, recuerdo. Algún recorte de algún crítico de principios del siglo de 1910 y algo, por ahí. Ese crítico, no recuerdo el nombre, afirmaba que la fiesta estaba por terminarse. Sí, hace 100 años. Que la fiesta ya no iba a sobrevivir porque se le había quitado la esencia a la fiesta. Que era la bravura. Hace 100 años. O sea, nosotros continuamos con ese debate, y creo que todas las épocas ha habido el mismo debate. Y creo que las generaciones que siguen, espero que tengan el mismo debate, porque eso quiere decir que la fiesta va a perdurar, ¿no? ¿Qué digo? Por ejemplo, en nuestro caso nos tocó ver a nuestros padres hablando de Miguel, de Fermín, claro, de David, de Curro, de Jorge, que fue una época, de Jorge Gutiérrez, si no de oro, la época de oro sabemos cuál es, la de Silverio, la de Fermín, la de Garza, la de Gaona. Esa fue la época de oro, pero esta época que tú mencionas de David Silvetti, de Jorge Gutiérrez, de los Sánchez, de los Armilla, de los Sánchez, de todos esos toreros que la verdad es que... Pues hasta Eloy. Sí, no, bueno, no podemos negar que Eloy y Manolo Martínez, ¿no? marcaron época, todos. Y creo que eran toreros diferentes a los de ahora. ¿Por qué? Porque tenían personalidad. El Matador Pastor, o sea, la verdad es que tenían personalidad para imponerse ante lo que querían venir a hacer aquí toreros extranjeros. Y hay varias anécdotas de eso. No todos, pero sí hay ejemplos de esto que te estoy platicando. Y hoy en día díganme un torero que sea considerado figura, que se imponga ante las decisiones o las exigencias de lo que quieran hacer los españoles. Uno, quiero que me digan. En esa época eran varios, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Aquella tarde de donde el matador César Pastor toreó a con Claudio Huerta, que sabemos la historia de José Miguel Arroyo. No él, a lo mejor su apoderado, no quería sortear. Era un corridón de Claudio Huerta en puntas, aunque no lo crean. Ahorita Josefino no cabe en a lo mejor ahorita podemos decir en puntas en la Monumental de Aguascalientes, pues aunque no lo crean, era un corridón de toros de Claudio Huerta en puntas. Y la gente de José Miguel Arroyo Joselito, que en ese entonces no era nadie todavía, que José Miguel fue un figurón del toreo, pero en ese entonces todavía no lo era. Y aquí menos. Quería venir a imponer, a no querer sortear, etcétera. Y el matador César Pastor te lo platica, ¿no? Me puse de acuerdo con Jorge Gutiérrez, ¿sabes qué? Si no quieren, mano a mano y vámonos a lo que sigue. Y sí quiso. Y así fue la manera de que, pues si es así, pues siempre sí sorteamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hoy no pasan. Y eso es personalidad. A final de cuentas, los toreros de antes se hicieron diferentes, a base de sacrificios, a base de necesidades, de dificultades. Hoy en día la cuestión es muy diferente, pero bueno, vamos a seguir disfrutando de esto hasta que se pueda.
Ya Dice nos Luis Javier, contestó, sí. Dice que es 2006, te digo que era ya de hace rato. Pero bueno, esa que tú dices del 2014, yo no me acuerdo que lo sacaron 2013, si no me recuerdo, 2013 o 2014, ya en temporada de despedida. hasta Se lo llevaron hasta fiesta fiesta americana. americana, hombros. Dice Neto. Que Susana, pues aquí está Susana. Acá está, hay una silla en medio. Rubén. Saludos, Gil. Gil. Rubén de Riga. Rubén, una corrida en la San Marcos, Ricardo Sánchez, David Bonilla, otro que no recuerdo, y Toros de la Punta, tal vez los últimos toros de esa sangre. Qué interesante, Rubén, más o menos en qué año fue eso. Yo creo que ya tiene buen rato. David Bonilla, Pues debe ser ya como de principios de los unos 90. 30 años, ¿no? Por ahí, más o menos, ¿no? Ahí sí nos puedes más o menos acercar el año, Rubén. Neto, ¿y dónde dejas a Curro Rivera? Se ha de retorcer en la tumba de ver al sobrino o lo que sea, el témpano. Fermín Rivera. Bueno, al Neto no le gusta Fermín. Igual es rival natural de José Mauricio, pero pues no sé. Cada mi Neto es mauricista. Mauricista desde antes de que estuviera de moda, por cierto. Así es. Platicamos al matador ya que nos visitó Sí. la peña. Rafa otra vez. Mariano Ramos, el mejor torero, charro, lidiador y conocedor de terrenos. Y el inolvidable matador, Jorge Gutiérrez. Es que mi Rafita sí le tocó ver a varios, nomás que no está. Emiliano. No lo dice, pero sí le tocó ver a todos los de esa época. Sí le tocó ver a mi Rafa, ¿no? Emiliano, por favor, deja eso. Pero bueno, ¿qué más, mi Chema? Íbamos a platicar. Sí, Rafa, que no le gusta presumir. Que bueno, nada, sí, a mi Rafita sí le tocó ver a varios. Que tampoco nos lleva tanto, Bueno, a mí me lleva 6 años, algo así, 6, 7 años. No, a mí sí me lleva unos 8. 10. Unos 10, por lo menos. Aproximadamente 1990, dice Rubén. Bueno, muy bien. Otra cosa que queríamos platicarles, la otra vez les comentamos que queríamos recomendarles un libro o un par de libros para que en estos momentos los que no pueden, los que están en su casa, los que no tienen a qué salir y los que sí han estado guardando la cuarentena en su casa, pues es una buena posibilidad para que chequen libros que les aporten, que la verdad es que son libros imprescindibles, que tienen que tener ahí en su biblioteca como buenos aficionados. Para empezar, la verdad es que son libros muy, muy educativos y muy buenos. ¿Cuál tienes ahí? Este libro, digo, los dos son del mismo autor. Esta vez les vamos a recomendar libros de José Luis Prieto Garrido, que es un autor muy veterinario. Sí, de hecho es un veterinario de sevillano, de Córdoba. Bueno, salido de la Facultad de Córdoba, miembro de la plaza, del equipo de la plaza. Yo lo saqué por un comentario de Cari Calderón. Ajá, Cari, le mandamos saludos y luego va a estar aquí también. Que ya la invitamos, ya nomás es cuestión de que la cuarentena nos lo permita. Sí. Ella nos hablaba nos preguntaba sobre la diferencia entre bravura, casta, nobleza. Sí. Ahí viene desde el enfoque del veterinario. Ahí viene. El veterinario lo define demasiado bien, trae conceptos generales muy buenos. Enseña cuál es el libro, ¿cómo se llama? El libro se llama ¿Cómo ver el toro en la plaza?, de José Luis Prieto Garrido. Lo pueden encontrar en Gandhi sin ningún problema. Este libro nos habla de cómo, como lo dice, cómo ver el toro, pero nos habla prácticamente desde que nace, de cómo se deben de llevar sus registros, cómo se hacen las muestras en las orejas, el herraje, el guarismo, se habla de hierros, habla de capas, habla de morfología, de las cornamentas y estos conceptos que, por ejemplo, les decía, aquí tiene definidos así, sin meternos mucho, habla de definiciones de bravura, de nobleza, de casta, de raza, de genio, de agresividad, de clase, de fijeza, de un toro gazapón, que es un toro blanco, que es un toro probón, que es un toro pronto, con la cometividad, el poder y conceptos
interesantísimos que si pueden, la verdad consíganlo, no tiene ningún desperdicio, no tiene ningún desperdicio el libro y sí, la verdad es que es un buen momento para... Es un buen momento, la verdad es que sí, luego no tenemos tiempo de leer y bueno, por lo menos a mí me cuesta trabajo a veces tener la chance, ¿no?, de leer, pero este libro que comenta Chema, la verdad es que es un libro que te puede dejar un panorama, aunque amplio, pero muy interesante y muy, ¿cómo te diré? La verdad es que es un libro imprescindible. Te habla en general de todo lo que se vive desde los corrales, desde el nacimiento del toro, las características del comportamiento a grandes rasgos, ¿no? Habrá que después ver libros más específicos, pero a grandes rasgos te platica las señales, por ejemplo, en las orejas, las marcas de las orejas. Ustedes saben que les hacen una incisión a los becerros, etc. O sea, todo este tipo de cosas. A mí lo que me parece más interesante de este libro es lo que él platica de cómo es que se hacen las cosas desde el punto de vista veterinario en las plazas españolas, que ahí sí lo toman con seriedad. Ustedes saben, porque lo vemos en la Plaza Monumental y en la San Marcos, aquí los veterinarios, ¿cuál es su función? Yo nunca he salido. Aquí los veterinarios, los que están ahí en el burladero como veterinarios, la verdad es que no hacen absolutamente nada de lo que deberían hacer, porque son unos empleados de la empresa. Si la empresa dice que va, el toro va. Si la empresa dice que no, no va. Así de fácil. El veterinario aquí en México en general, y más aquí en la Monumental de Aguascalientes, no tiene la mínima importancia, cuando debería tenerla, cuando en todas las demás plazas, sobre todo en las plazas europeas, el veterinario tiene una importancia, Chema. Aquí no la tienen, aquí no son nada los veterinarios, no hacen nada, son unos empleados de la empresa, así de fácil. Pues a mí, mira, me ha tocado estar en los desembarques, son los que prácticamente determinan cuál es el tipo de la estampa, pues, el trapío. Sí, no los he visto opinar sobre si cumplen o no cumplen. No ni sé los si verás. Y los he visto a la parte del postmortem. Yo ya toda la demás parte, incluso cuando la de Piedras Negras que llegó en la feria, estuvimos platicando mucho con los caporales que se vinieron, que estuvieron ahí, no se movieron de la plaza. No, claro. Desde que llegó Piedras Negras, también los antecedentes que tenían de la última vez que vinieron a la San Marcos, ¿no? En la que el ganadero dice, me envenenaron a mis toros. Ajá. Esta vez los caporales se quedaron ahí en los corrales y eran los que estaban al cuidado de esos toros. No sé así debe de ser. Sí, digo, no sé ahí qué tanto intervengan los veterinarios si algún toro está lastimado de una pata o algo así, pero digo, su función, yo lo que he visto es la parte del desembarque y el postmortem. Ya en la parte en todo lo demás, nunca he estado metido con ellos. Desconozco, pero pues así como hablamos otra vez de los postmortem, pues a veces están, a veces sí, a veces no, pues eso no es la función. Yo la verdad es que considero que la función del veterinario es primordial y que aquí no se lleva a cabo como debería, nada más. Y ese libro, como muchas generalidades, como su nombre lo dice, cómo ver el toro en la plaza, es algo que a lo mejor el libro en sí es muy general, pero sí te da cierta guía de lo que hay que apreciar, detalles que a lo mejor a veces uno como aficionado, que a lo mejor empiezas a ir a las novilladas y demás, se te van a pasar de largo. Este libro es una buena oportunidad para que ese tipo de detalles los puedas apreciar. Te ayuda hasta darte cuenta de cuando un toro está reparado a la vista. Sí. Muy corto de vista, cuando trae un calambre o cuando está lastimado de una pata, porque los comportamientos son diferentes, muy claro, específicos y diferentes. Así es. ¿Quieres comentamos lo que está aquí o? Sí, dice Vicente Agustín, dice, los Madrazo fueron los primeros en Aguascalientes en contar con un avión particular. Se dice Vox Populi que llegaron a traer toros de la ganadería de la Punta para torear en la Plaza San Marcos años 30. Muy bien, saludos Vicente. Pues sí, ahí la verdad es que la ganadería de la Punta
la envuelven muchísimas historias de leyenda, muchas son mitos, muchas son realidades. Luego dicen que la realidad supera la ficción. En la punta pasó de todo tipo de personajes y todo tipo de anécdotas, y la verdad es que no dudo nada de lo que se diga de la punta. Pues hay que buscar invitar a Oscar, a Carlos Madrazo. Y a Carlos, claro que sí, a Carlos. A Marifer Madrazo también, que está muy metida en la parte de... Sería interesante traerlos. De la ganadería. Ellos tienen muchos documentos de la punta, de verdad, históricos, como no se imaginan, amigos. La verdad es que por ahí la vez pasada nos enseñó unos documentos, Oscar, que resguarda a su hermana muy celosamente, que así debe de ser. Documentos de verdad históricos, escritos a mano. No, pues casi todos a mano, o sea, y habla de intercambio de ganado, Habla de reseñas del toro de la despedida de Fermín, del maestro Fermín en la México. La reseña escrita a mano por el ganadero. O sea, muchas cosas. La verdad es que la punta es un tesoro histórico, que hoy en día pues ya nomás queda pues el casco de la hacienda como tal, pero la historia de esa ganadería como tal pues ya desapareció, ¿no? Se la llevaron los Madrazo, es de ellos esa historia, ¿no? Ahorita está ocupada por otros ganaderos que están haciendo su labor, pero la historia en sí de la punta ya se fue, está en los libros, está en los recuerdos. Sí, el encaste. Hasta lo cambiaron. Después hablaremos que ahora que fueron a la México, no sé si recuerdas, mandaron un toro con el nombre de... que toreó Fabio Luis. ¿Candilejo? Ajá, mandaron un toro a la México con el nombre de Candilejo, que dices, no es ni el mismo encaste, ya no es el mismo encaste. Pero bueno, eso es importante también. En la próxima semana voy a traer un libro también para recomendárselos, que habla de eso, de esa competencia tan bonita que hubo en ese entonces del encaste de San Mateo y lo que tenía la punta, que eran rivales, completamente rivales. Se peleaban ahí el verse anunciado en las grandes plazas en esa época, ¿no? Había grandes toreros que eran de San Mateo, había grandes otros toreros que eran de la punta. Manolete llegó a dormir en la punta, Manolete llegó a tentar en la punta. Hay un cuarto ahí que parece que... Pues, que también hay una historia que decir. Sí, hay infinidad de historias, ¿no? Que, no sé. ¿Cuál fue el cuarto que se quedó? Ese. Sí, es real. Pero sí es real, o sea, sí estuvo ahí. Sí, estuvo. O sea, estuvieron todo tipo de personajes como ustedes se pueden imaginar. Sería bueno ampliar ese tema, y también en lo que les digo del libro que les voy a traer, para recomendarles también que lo puedan comprar. Todos los libros que pensamos traerles son libros que pueden comprar fácilmente en Gandhi, por ejemplo. En Gandhi luego tienen varios libros interesantes, muchos de Pepe Alameda, muchos de que les digo es de Luis Niño de Rivera, se llama, es acerca del encaste de San Mateo, del encaste Yaguno, se los traigo la próxima semana, y todos esos los encuentran en Gandhi, así que no es difícil conseguirlos, no es como que los tengan que comprar en Amazon o algo así, que no, o sea, aquí pueden ir a galerías y fácil los compran, ¿no? Mientras esté abierto. Sí, claro. Que nos lo cierren. Julio Salazar dice: quiero hacer un comentario. El primer toro que vi, y esto desde que era novillero, fue el matador. El primer torero que vi, y desde que era novillero, fue el matador José María Luébano, en paz descanse. Y me llevó el papá de Chema, que es mi hermano mayor. Tenía unos 14 años, yo creo. Familia Salazar Lara, una familia muy taurina. Es correcto. Gracias, Julio. Y sí, es cierto, digo, mi papá ahí. En este caso lo que dice Julio, que mi tío, ajá, nosotros no tenemos como familia antecedentes taurinos. Ajá. Realmente mi papá y mi tío Sergio fueron los que sí se empezaron a meter, y ahorita pues creo que todos. Sí. Sí, no, de acá del lado de los Navarros, pues sí, la verdad es que pues yo por ahí he visto fotos de mi abuelo en la México, en la Plaza de Todos México, pues ya de los años 50 a lo mejor. Y de ahí, pues, para el Real, o sea, todos ahí los Navarro eran armillistas, todos. Perdón, un tío se fue a vivir a la Ciudad de México a estudiar ahí al Poli, y pues ahí, en esa época que estamos hablando, en los 70s,
le tocó ver infinidad de toreros en la México. Hablemos de Paco Camino, imagínate todos los toros no, y la temporada de novilladas de esos tiempos que sí. Eran de verdad interesantes, que en la temporada de novilladas se llenaba la Plaza México en los 70s, o sea, le tocó ver pues esa época, pero siempre todos taurinos, todos los tíos. ¿Qué más? Rick Auster, gran libro de Niño de Rivera, Sangre de Yaguno. Ese es el que les digo que voy a traer la próxima semana para que lo compren. A ver si puedo ahí seleccionar a lo mejor algún párrafo o algo interesante, algunos párrafos para leerlos aquí, para que les interese adquirirlo, comprarlo. No tiene desperdicio, es pesado el libro, porque Luis Niño de Rivera, que hoy en día es el presidente de la Asociación de Bancos de México, gran aficionado de siempre, se metió pero a las entrañas de la ganadería, con los Yaguno, a las entrañas. Te estoy hablando de libros, de anotaciones, de todo lo que tenían ellos, de las tiendas, de toda esa información de una ganadería que es tanta, que a veces uno no se imagina. La cabeza del ganado mexicano. Sí. No se imagina uno, y la verdad es que toda esa información está ahí en ese libro. Al principio te maneja muchos datos y es pesado, pero la verdad es que es muy interesante, que la verdad sí les recomendamos mucho. El próximo fin se los traigo. El Neto dice Candilejo, otro pedazo de historia, y también de La Punta. Así es, en ese entonces era una ganadería que se peleaban los toreros por torear. O sea, La Punta era legendaria y tenía la personalidad, mucha personalidad del ganadero, de eliminar todo lo que no fuera el encaste que él quería. Sí. O sea, incluso por pintas, o sea, él veía un toro cárdeno y al matadero, pero directito y sin escalas, o sea, sí, lo probaba. O sea, pero bueno, hay muchas historias en ese sentido. No, la misma historia de cómo fue que les dieron esa tarde los matadores que mataron esa vida, que fue enorme. En la San Marcos, sí, que hicieron huelga o algo así, hicieron una huelga de hambre. Armando Mora fue Fabián Ruiz, y el otro no recuerdo quién fue el otro, pero incluso la cabeza de Candilejo, según yo, la tiene Rafi, sí, nuestra amiga Rafi, saludos. Bueno, su familia. Sí, así es. Bueno, yo les quiero platicar de este libro que también es imprescindible, es igual del veterinario José Luis Prieto Garrido. El Toro Bravo, Ganaderías Míticas. La verdad es que en cuanto a orígenes, castas fundacionales, ramas, encastes, cada encaste, morfología, comportamientos, fenotipo, genotipo, es una joya este libro, porque te habla del toro, pero te habla del toro desde que llegó como tal, como toro bravo, a la península ibérica, cómo surgieron las castas, por ejemplo, la casta cabrera, o sea, las castas que dieron origen a infinidad de encastes y a su vez a infinidad de ganaderías, ¿no? Es muy interesante, está en Gandhi también, no es barato, pero vale la pena, tampoco es tan carísimo, costó 750 pesos en ese entonces, no sé si ahorita en cuánto ande, pero a lo que voy es que te habla, que es por ejemplo el genotipo, el fenotipo. Cada encaste tiene comportamientos diferentes y también se ven diferentes. O sea, para que uno pueda, de solo ver el toro, saber de qué encaste es, cuál es la casta que tiene, etcétera, pues esto te ayuda. A lo mejor es muy enfocado a lo que hay en España, pero nos sirve también porque al final de cuentas todo se deriva de allá, y la casta fundacional que vino a fundar aquí, o que se trajeron las primeras gentes que vinieron en 1500 y tantos, pues es la misma historia que está ahí en España, ¿no? Es lo mismo, o sea, venimos de donde mismo, pues, o sea. Sí, pues al final la casta fundacional fue la misma, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver la casta
fundacional vasqueña, por ejemplo, que es una casta que dio origen pues, a muchísimas ganaderías, ¿no? Por ejemplo, la Vista Hermosa, ¿sí? Por ejemplo, el encaste Murube, que hoy en día no está tan presente. Aquí en México hay algunas ganaderías con encaste Murube, ¿sí? Que el encaste Murube pues es muy socorrido por los rejoneadores. La casta Gallardo, la casta, etcétera. O sea, la verdad es que es un libro que no tiene desperdicio, se lo recomiendo. Yo ya tiene tiempo que lo leí, lo voy a volver a leer porque la verdad es que es mucha información, pero vale la pena. Eso es lo que eso te iba a comentar. Yo creo que como aficionados debemos de meternos un poquito más, sobre todo a la parte de los encastes. Sí. No porque nosotros creamos o sentimos que somos más del corte un poquito turistas, sino para saber qué esperar de la ganadería, ¿no? Saber qué toro va a venir y no venir a silbarle a un toro de determinada ganadería porque queremos que todos los toros le salgan cornivueltos cuando la ganadería no lo da porque el encaste no es el adecuado para ese tipo de cornamentas, porque los queremos, no sé, con una alzada enorme o alionados o cosas de ese tipo y estamos pidiendo cosas que el encaste no tiene. Sí, además fíjate que además de analizar genotipos y comportamientos y todo eso, entrevista a algunos ganaderos. Aquí me encuentro con al ganadero Ramón Sánchez Recio, de la ganadería del mismo nombre, fíjense, esto es interesante. Le pregunta José Luis Prieto Garrido, analicemos las carencias de su ganadería. Comenta el ganadero, la principal carencia es que para las exigencias de la demanda actual es un poco chico y al ser justitos de pitones es difícil el poder ir a una plaza de primera categoría. Que estos toros de Sánchez Recio eran bravísimos, pero bueno. ¿Qué comenta? Esto ha cambiado mucho. En los años 70 se lidiaron con el mismo trapío actual, 3 corridas de toros en la misma temporada en Madrid, San Isidro, Beneficencia y Feria de Otoño. Sí, cuando Madrid no exigía que sacaran de tipo al toro para que sea grandote y que no se mueva. Así es. Les ha pasado a muchos lugares donde le pedimos al toro es más que bravura y más que edad, le pedimos kilos y tamaño. El debate de esto que comenta el ganadero es muy interesante porque en los años 70, 80 todavía, había toros en Madrid que hoy no se pueden lidiar en Madrid. No pasa. Y quedan bravísimos. Digo, lo comentamos mucho de la época esta de que decíamos de los 80s, 90s, de estos matadores. Que ves, por ejemplo, la biblioteca que maneja Gillo, que publica, que de repente ves unos toros que dices, esto ahorita lo estaremos protestando sí. de manera horrible, porque son chiquitos, porque son quizá no el tipo de toro que queremos ver ahorita o que se piden ahorita, pero eran bravísimos. Así es. Y hemos sustituido, desgraciadamente, como aficionados, hemos sustituido la bravura por los kilos que normalmente pues no dejan. Así es. No dejan moverse. Y hay muchos ejemplos, también Osborne, etcétera. O sea, esto es lo interesante, pues, de que te habla de eso, de hay que conocer como aficionado, dependiendo qué encaste es, qué morfología debe de tener, y eso es lo que hay que exigir en la plaza. En México a lo mejor no digamos que hay un encaste que predomina por todos los demás, que sabemos cuál es, pero pues hay que conocerlo. Aquí viene también el encaste Saltillo, lo que hay aquí es lo mismo, o sea, hay que conocer cuáles son las características del encaste Saltillo, qué es lo que vemos en México y qué es lo que tenemos que exigir en concordancia. A nadie nos gustaría que sacaran tampoco de tipo al toro porque pasa lo que dice el ganadero. O sea, a final de cuentas, ¿para qué queremos toros bravos si se van a quedar en el campo? Sí. Porque no pasan para una... O sea, no, es todo un debate, la verdad. Sí, que luego te ponen una corrida de Saltillo que viene en la edad que debe, en los kilos que debe. Así es. Al otro día después de una corrida de La Joya. Y los ves se va a hacer chico, sí, no. Así es, pero hay que... Por eso este libro nos ayuda a eso.
precisamente eso. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que la joya tiene un encaste con un fenotipo, con un genotipo, con una morfología, con un comportamiento diferente completamente a lo que vas a ver a la tarde siguiente. Sí, claro. Y eso es lo importante como aficionado, que sepas diferenciar entre esas dos encastes y esas dos ganaderías. Eso es lo comportamientos. y comportamientos y todo. Eso es lo que te deja este tipo de libros. En particular. Muy recomendable junto con el de Chema. Son imprescindibles para más o menos darte una idea general, de un panorama muy general de lo que es pues saber apreciar por lo menos el toro. ¿Cuáles son las características que tiene que tener? ¿Sale? Ya nos alargamos mucho, pero bueno, hora y media. Rica, usted dice unos libros, The Sun Also Rises y Muerte en la Tarde, grandes novelas taurinas de Hemingway. Te lleva a los años 30 de España. Así es, muy, muy recomendables esos libros. De hecho, todo lo que escribió Hemingway sobre la fiesta es muy entretenido, muy interesante de leer. Es que era fin de fiesta un gran escritor y además muy apasionado por la fiesta. O sea, lo enganchó completamente la fiesta y eso se ve en lo que escribió, ¿no? Entendido Bravo dice: un error muy común de la gente que vive la fiesta, creer que el aficionado turista quiere toros de 600 kilos. Y pues la verdad es que no. No, la verdad es que siempre nos han acusado eso de querer el toro de Madrid y querer el toro grandote y eso es lo que menos queremos. Sí, no, la verdad es que es un error muy, muy común y en muchas plazas. Pero bueno, ojalá que sí nos hagan caso con estas recomendaciones. Vale mucho la pena, consíganlos, están en Gandhi, no hay ningún problema en conseguirlos. ¿Y ahorita que tienen tiempo? Ahorita que hay tiempo para todo eso, aprovechen. Pues ¿Algo que quieras No, pues nada, es todo. Se nos fue otra vez para variar. Se nos fue el tiempo muy rápido. Pues los esperamos aquí la semana que viene. Sí, gracias. Gracias por vernos, por ahí escribir, por platicar. Pues, compartir sus tardes. Sí, la verdad es que ahorita es complicado. No hay actividad taurina, entonces bueno, la idea del programa era eso, platicar la actualidad de la fiesta, la actualidad de los festejos que sabíamos que iban a empezar y que terminaban hasta mediados de mayo, ¿no? Entonces teníamos mucha tela de dónde cortar, pero bueno, como siempre no podemos adelantar nada en estas situaciones. Son cosas que no se espera uno que pasen, pero de cualquier forma, qué bueno que nos regalen algo de tiempo para estar platicando de toros. Y igual la próxima semana aquí los esperamos con sus comentarios y con sus preguntas y demás, y el que quiera venir es bienvenido también. Sí, es un micrófono abierto al final está. Sí, mandan un inbox para darle la dirección. Es una plática informal entre cuates, no es más que eso, y pues bienvenidos y el día que quieran, ¿verdad? Totalmente. Ya déjenme ir. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos semana que viene. Nos vemos.